presento. Sí, Alberto, te presento y luego después a Claudia, después a Jacobo y luego una pregunta a ti, luego otra a Claudia, luego otra a Jacobo, amarramos y luego la segunda ronda. Buenas noches a todas, a todos. Gracias por asistir a este segundo conversatorio. Es una charla intermedia entre los conversatorios que se tienen planteados para la Bienal. Le hemos puesto por título Interludio 1, dialéctica sobre patrimonio industrial. Vamos a hablar sobre la línea curatorial de la Bienal, como siempre lo hacemos, para que estemos todos en contexto, también nuestros panelistas. Esta Bienal de Arquitectura, la número 22, tiene una línea curatorial que atiende a la coherencia. Nosotros en un acto de integridad capaz de vincular ideas, estrategias, recursos y conocimiento, planteamos este evento productivo y socialmente responsable. Hace 2 años hablamos de incertidumbre, la última Bienal de Arquitectura del bienio pasado, y ahora hablábamos de la capacidad del arquitecto de absorber lo incierto, ¿no? Trabajamos normalmente con eso, con la incertidumbre. Hace 2 años platicábamos de esto, hoy vamos a platicar de hacerlo bien y qué está sucediendo, ¿no? Dentro de esta palabra proyectar, la coherencia la queremos definir también desde la la trans y la multidisciplina. Abrir estos foros es importante para nosotros como arquitectos, porque al final del día estamos muy alejados de gente como ustedes, de gente que investiga, de gente que tiene procesos, que tiene un seminario, que tiene el orgullo regiomontano, que tiene sus propias métricas, que tiene sus propias incidencias. Es importante aprender sobre esto que es tan nuestro y que al mismo tiempo se mantiene ignorado hasta cierto punto, ¿no? La Bienal 22 del Colegio de Arquitectos de Nuevo León es lo que propone entablar diálogos y expresiones para reconocer el quehacer del correcto acto expresivo y material de la arquitectura. La línea curatorial está formada por la coherencia social, ética, estratégica, participativa, productiva y material. Voy a proceder a presentar en lo general a los arquitectos, al arquitecto Antonio Garza. El arquitecto Antonio Garza es actualmente el coordinador del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Antonio Garza Martínez es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es candidato a doctor en el programa de doctorado en Filosofía con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos por la Facultad de Arquitectura de la Autónoma de Nuevo León. Investiga acerca de territorialidad y ocupaciones socioespaciales de las zonas de tolerancia en Monterrey. Maestro en Ciencias con orientación en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura y es arquitecto también por la misma institución. En su trayectoria profesional ha desempeñado para Pladis, a nivel profesional, y es profesor en la Facultad de Arquitectura. Ha impartido clases en las unidades de aprendizaje relacionadas con la historia de la arquitectura. Es socio de número de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Ha publicado 2 artículos en la revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña Plus. Estudio de la composición academicista de las fachadas tripartitas verticales de las logias masónicas en Nuevo León, 1905-1961, y la expansión regional de la masonería en Nuevo León, 1905-1911. También publicó para la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística los artículos
el eclecticismo anglosajón en la antigua estación de ferrocarriles del Golfo y la antigua penitenciaría del Estado, equivalencia del Architecture Terrible en Monterrey, 1895-1945. Antonio, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por moderar este panel e introducir al resto de los panelistas. Gracias. Por supuesto. Buenas tardes a todos. Procedo a presentar aquí a los panelistas. El maestro Alberto Casillas Hernández es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente labora como jefe del Archivo Histórico de Fundidora en el Parque Fundidora. Está encargado en la clasificación de documentos primarios y la elaboración de catálogos documentales. Ha sido responsable también en la catalogación del acervo fotográfico de la extinta fundidora y que hoy se encuentra resguardada en la Fototeca Nuevo León. También como del catálogo patrimonial de bienes muebles e inmuebles, que consta de máquinas, herramientas, edificios, chimeneas, grúas, y que, bueno, es un trabajo en proceso. Promotor también del patrimonio industrial del Parque Fundidora, pero también en la historia de la tecnología siderúrgica, memoria obrera, para crear conciencia, respeto y valoración. En 2022 recibió el reconocimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural, otorgado por la institución y la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. En 2021 recibió 2 reconocimientos: el Fray Servando Teresa de Mier al Mérito de Producción Editorial, otorgado por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y la Medalla al Mérito Histórico Capitán Alonso de León, otorgada por dicha institución. Forma parte del Comité de Historia del Museo del Acero, asociación colectiva, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León, miembro fundador del Seminario de Procesos de Industrialización Regional, Capítulo Nuevo León, y miembro fundador del Comité Organizador del Congreso Internacional de Patrimonio Industrial. Procedo con la panelista, la doctora Claudia Domínguez García, historiadora egresada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Historia Regional Continental por la misma institución, discúlpenme, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y doctora en Humanidades en la línea de Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Iztapalapa. Ha impartido cursos en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Formó parte del Archivo Histórico Municipal de Santa Catarina entre los años 2007 y 2020. Actualmente es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Seminario de Procesos de Industrialización Regional de Nuevo León y de la Asociación Noreste de Archivos. Cuenta con publicaciones como Recuperación del Patrimonio Intangible de la Fama, Élite y Poder Político en Monterrey durante la primera mitad del siglo XIX, el caso de la familia de Llano, Repercusiones políticas e ideológicas en el Nuevo Reino de León durante la insurgencia, 1808-1811, Monterrey durante la época insurgente, 1808-1821, así como Un gobierno alternativo en el Nuevo Reino de León, la Junta Gobernadora, 1811-1813. Entre las líneas de investigación de la doctora Domínguez García se puede mencionar la historia política del siglo XIX, geografía histórica, historia de Nuevo León, sociabilidades políticas e historias y patrimonio industrial de Nuevo León. También tenemos aquí al doctor Jacobo Castillo Olivares, egresado por la Facultad de Filosofía y Letras, licenciado en Historia, cuenta con la maestría en Ciencias Sociales y doctor en Filosofía con concentración en Estudios de la Cultura, todos sus grados obtenidos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor de tiempo completo en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con el perfil de programa para el desarrollo profesional docente, PRODEP. Se especializa en la historia industrial y laboral del noreste de México. Es autor de varios artículos en revistas de historia especializadas y de divulgación, además de autor y coautor en diversos libros de carácter académico. Es miembro del cuerpo académico Estudios Históricos Interdisciplinarios, miembro fundador del Grupo Patrimonio Industrial de México, Conservación, Estudios, Divulgación, PIMSED. Actualmente es coordinador del Seminario de Procesos de Industrialización en Nuevo León
y miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Bueno, es muy bueno tener aquí un panel muy nutrido con personas que se han especializado, ya sea por un interés personal o por algo que los marcó, pero que dan a conocer también siempre digamos, de esa historia que también ha caracterizado a esta ciudad. Y bueno, vamos a manejar esto de una manera un poco amena. Alberto, en tu opinión, ¿qué consideras que se ha dejado de hacer en coherencia con el ordenamiento y registro de archivos y la divulgación respecto al nivel nacional o incluso internacional? Bueno, primeramente quiero agradecer a los organizadores de la Bienal por haberme invitado a participar en este evento y sobre todo, ¿qué es lo que considero yo, qué es lo que se ha dejado de hacer en coherencia con el ordenamiento y registro de los archivos y su divulgación? Bueno, lo que se ha dejado de hacer no es que se haya dejado de hacer, sino que hay muchas cosas que no se han implementado. Nos referimos que los archivos históricos es un lugar donde se depositan las documentaciones históricas que se generan en las sociedades. En mi caso, como yo manejo el archivo histórico de Fundidora, es donde se recuerda toda la documentación que generó una empresa en sus 89 años. Entonces, ordenar la documentación implica conocimiento para poder tú hablar acerca de qué es lo que tienes en tu archivo. Tienes que conocer primero qué es lo que hay. Y con base en lo que tú tienes, de ese conocimiento vas a empezar a ordenar mediante una clasificación. Y una vez que tienes toda esa información, la pregunta aquí es, donde todo el mundo en los archivos con respecto a nivel nacional e internacional se está haciendo, es que muchos de los archivos, que una vez que ya están ordenados, clasificados, están puestos en línea para ser consultados. Las nuevas generaciones buscan abrir sus archivos a todo el mundo. En el caso de México, tenemos que la Hemeroteca Digital de la Universidad de la UNAM, más bien dicho, el Archivo General de la Nación, tiene sus acervos digitalizados y consultados en línea. En el caso de Monterrey, o Nuevo León sobre todo, aquí lo que tenemos es el archivo judicial y el archivo municipal de Monterrey, quienes tienen en línea también sus documentos. Pero los demás archivos que tenemos aquí no están digitalizados, algunos están en proceso, otros, unos 20 o 30% están digitalizados, pero no están en línea. Y es lo que se está trabajando en todo eso. No es que no se haya dejado de hacer, sino que todo no se ha implementado o no ha habido la voluntad de los políticos, en este caso, para implementar políticas de equipamiento para digitalizar y poner en línea toda esa documentación. Ese es uno de los asuntos que apremia a los archivos, ¿sí? La otra es la divulgación. ¿Cómo divulgamos el archivo? En nuestro caso, hoy en día tenemos una asociación, es la Asociación Noreste de Archivos, donde se involucran a todos los archivos estatales, municipales, privados, de los 3 estados, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el sur de Texas también. No, ellos no. Bueno, nada más son los 3 estados y nos comunicamos, una retroalimentación y nos reunimos cada cierto periodo para conocer las dificultades, las necesidades propias de cada uno de los acervos y de esa manera es como vamos a difundir qué es lo que conocemos y podemos gestionar al usuario dónde puede encontrar la información que necesite, no solamente en el archivo donde yo estoy, sino en cualquier otra parte. Esa es una de las partes de la divulgación, pero todavía falta mucho más por hacer en cuanto a este tipo de divulgaciones. También tenemos las páginas de Facebook, las páginas de Twitter, de Instagram, donde se difunde también los documentos para que la gente pueda conocer qué es lo que hay en cada uno de los acervos históricos y conocer un poco más de la historia, del patrimonio, de lo que se genera dentro de los acervos. Eso es lo que les puedo comentar, que falta mucho por hacer y se sigue trabajando en eso. No es que no se haya dejado de hacer.
Bueno, en sí es un reto estar organizando, estar divulgando y también en este caso estar traduciendo todas estas normativas que vienen ya a un nivel federal y sobre todo ver cuáles son también esas realidades que ocurren en otros estados y que no siempre son las mismas en cada uno de los estados, simplemente son estándares, pero hay veces en las que esto implica capacitaciones, esto implica también no nada más una puesta en valor del documento, sino también darlo a conocer para que haya personas que investiguen y encuentren y hagan también en este caso otra interpretación o narrativa de la historia local a partir de estos nuevos hallazgos. Lo que también nos lleva, por ejemplo, a otra pregunta con la doctora Domínguez García, y es en cuestión sobre todo porque no es lo mismo, o sea, tener un archivo, sino ya personas que consultan y están familiarizados con estos archivos, y sobre todo, en tu opinión, ¿cuáles crees que son los retos de la investigación y la divulgación del patrimonio industrial? Muy bien, buenas tardes. Igual que Alberto, me sumo a los agradecimientos por la invitación pues a nosotros, miembros del Seminario de Procesos de Industrialización. Creo que uno de los retos que se tienen en la investigación con respecto al patrimonio industrial y a la divulgación de los resultados de estas investigaciones es primero pues que cada vez más personas se interesen por estos temas, ¿no? El tener acceso a los archivos, a las fuentes documentales es importante. Hay pocos archivos que se especializan en el patrimonio industrial. El de Fundidora es, yo creo que uno de los más importantes, si no es que el más importante aquí en Nuevo León, pero hay muchas otras fábricas, otras empresas, otros espacios que hoy día quizás a lo mejor cayeron en desuso, es decir, ya no tienen una vida activa estas fábricas o estos espacios industriales, pero no se tiene idea de la documentación sobre no hay como un acceso a la información sobre estos espacios, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la recuperación de la información documental y también pues en cuanto a lo arquitectónico, a visitar el espacio, conocer los vestigios que hay sobre esas fábricas o estas industrias que van desapareciendo o su vida va cayendo pues en el fin. Creo que ese es un reto importante para los investigadores, ¿no? El localizar estos espacios que todavía falta pues recuperarlos, investigarlos y esos resultados darlos a conocer a la gente, ¿no? Y creo que en ese sentido el acercamiento también pues a las personas que son quienes a falta de documentación pudieran darnos sus testimonios para pues saber cómo funcionaba esa fábrica, cómo era su día a día dentro de su trabajo en esa industria o en esa fábrica. Creo que son testimonios pues invaluables, ¿no? Y en ese sentido creo que la generación de fuentes en el caso bueno, me refiero a la creación de acervos pues de memoria pues de las personas. Creo que esto es fundamental, ¿no? Y creo que ayudaría muchísimo a incentivar las investigaciones, a que las personas se interesaran más en los temas, profundizaran y reflexionaran más sobre el patrimonio industrial y lo vieran como más cercano, ¿no? Porque el nombre así, patrimonio industrial, pues suena como muy frío, muy lejano, pero si lo reflexionas y te das cuenta de que pues tu papá, tu abuelo, tu tío, tu mamá, tu abuela trabajaron en esos espacios y esos espacios formaron parte de su vida,
pues entonces se vuelve más cercano, ¿no? Y las personas que se identifican con esos espacios o que se ven parte de su historia en esos espacios, pues considero yo que tienden a interesarse más en conocer sobre ese espacio y pues a conservarlo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, uno de los retos para la investigación sobre el patrimonio es el encontrar fuentes documentales, también en los sitios, la visita a los sitios, el acceso a los sitios y el lograr ese interés en las personas, ¿no? Por conocer más su patrimonio y ver que pues están ligados, su historia personal está ligada también a esos espacios, ¿no? Muchas gracias, porque en realidad yo creo que también muchas veces lo que nosotros hacemos es, bueno, yo estoy aquí entre historiadores, soy el único arquitecto aquí presente, pero también tengo ahí, digamos, un interés ahí por la historia en ese sentido. Pero sí, yo creo que, como dicen, de alguna manera estudiamos el pasado para comprender más nuestro presente en esa cuestión. Y sobre todo, esa es la cuestión de investigar, que no es nada más una versión, sino hay muchas versiones que se pueden contar a través de diferentes actores. Y con eso, digamos, podemos entender al nivel, digamos, micro, tal vez una parcialidad de un objeto macro. Lo que también me lleva con nuestro siguiente invitado, pues el doctor Juan Jacobo Castillo Olivares. También tenemos una pregunta para empezar a romper aquí el hielo. En tu opinión, Jacobo, ¿qué piensas que debe fortalecerse en la investigación del patrimonio industrial y la memoria obrera, pero para que haya una coherente puesta en valor del mismo? ¿Me escucho? Disculpe, es que me perdí un poco. Primero, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como miembros del Seminario de Procesos de Industrialización, este espacio es muy relevante para nosotros. Exponer aquí es algo que no podemos dejar pasar, porque precisamente el quehacer que tenemos en el seminario es el de valorar la industria y traerla pues al presente, ¿no? Y en ese caso precisamente estudiarla y bueno, exponer las investigaciones que hacemos siempre es para nosotros una oportunidad, y en este caso, insisto, como es aquí en la nave Generadores y a quienes organizan este evento de la Bienal, darnos un espacio es importante. Y por ahí quería iniciar, antes de contestar la pregunta, una de las cosas que creo, bueno, veo aquí y entiendo yo que todos son, o la mayoría están estudiando arquitectura. Una cosa que quiero que quede claro es que la valoración del patrimonio industrial tiene relativamente poco que empieza precisamente a cuestionarse, a investigarse. No es que empecemos a estudiar la industria apenas, pero si ustedes se ponen a pensar, bueno, estilos de arquitectura en relación a casas, habitaciones, edificios públicos y demás, pues es algo que tiene su tiempo, pero voltear a la industria es algo que no tiene mucho. Yo allá por los 90, cuando iniciaba, bueno, mi carrera a finales de los 90, se empezaba a hablar, por ejemplo, de arqueología industrial, ¿no? Y recientemente ya se habla de patrimonio industrial como una forma de decir, pues tampoco es que algo sea tan viejo, pero tampoco es algo que se debe desechar porque se presume como nuevo, ¿no? En ese sentido, por eso hago la pertinencia de que no crean que tenemos todas las respuestas en relación a esto. Creo que apenas empezamos por ahí, entre los currículos que mencionaba aquí Toño y que nos hacía precisamente el favor de presentarnos. Si se fijan, estamos en diferentes asociaciones, seminarios, grupos de patrimonio industrial, de estudios de industria, de historia industrial, porque apenas estamos precisamente descubriendo todas esas capas y formas en las que se está estudiando la industria. Y bueno, entonces ahí es donde estamos volteando. ¿Y qué pasa con esto, no? Fundidor, este espacio siempre he creído que es el ejemplo, de los ejemplos a nivel, por ejemplo, nacional, donde hay cosas que han salido muy bien y hay cosas que se pueden criticar. Pero definitivamente como un espacio pionero de lo que es el aprovechamiento industrial para darle otro giro de las cosas. Digo, cualquier otro lugar, cualquier otra fábrica, se le destruye y se construye otra cosa.
aquí ver este edificio, ver las máquinas que todavía andan por aquí. Ahorita antes precisamente de que empezáramos estaba con Beto hablándome sobre algunas calderas y algunas otras cosas en relación a eso, pues es algo que se debe admirar, ¿sí? Y ahí es donde precisamente empezamos nosotros nuestra labor. Bueno, ¿dónde es que la historia empieza? ¿Dónde es que termina? A veces estamos en esta tendencia de que pensamos que mientras más vieja es la historia, más se debe estudiar, y a veces por eso la industria como que tiene sus reservas, ¿no? No, pues es que no es algo tan viejo, o sea, lo que está ahí son fábricas. ¿Qué tanto puede valer más una fábrica que una pirámide, ¿no? Que por ahí decía una compañera, Erika Terrazas, ¿no? Hacía alusión a que fundidoras son nuestras pirámides de acero, ¿no? Nosotros no tenemos a dónde traer gente cuando viene de fuera, que a un lugar arqueológico le llevamos a fundidora. Mientan si es cierto. Y en ese sentido, por eso, bueno, toda esta introducción se las hago entender para que se vea que el valor hacia el patrimonio industrial a través de la historia tiene poco, y apenas estamos entendiendo ciertas cosas que a lo mejor en su tiempo no entendíamos, estamos valorando ciertas cosas que apenas vamos viendo, creando discursos, vocabularios que en otro tiempo a lo mejor también era difícil, como ese que les digo, de arqueología, patrimonio, de historia de historia industrial, a entender que sí hay algo que hablar al respecto. Y en relación precisamente al tema que me centra, que me cuestiona aquí, Toño, que es el de la memoria obrera, pues todavía más, porque, bueno, está lo que estamos estudiando, la tecnología, los estilos, los espacios, pero una de las cosas que también creo que con el tiempo se ha olvidado es estudiar a quienes le dieron vida a este lugar. Pues en ese sentido, una de las tareas también pertinentes que tenemos, pues, es estudiar a los obreros, ¿no? ¿Los hemos dejado de lado? Posiblemente. ¿Nos hemos olvidado de ellos? Yo creo que no, pero sí todavía falta mucho por hacer en relación a lo que es la memoria obrera, porque, por ejemplo, a lo mejor en uno de estos lugares sería pertinente que nos hablaran quienes les dieron vida en algún tiempo, y de repente venimos historiadores que nacimos ya, o cuando cerró la planta, 10 años después, a explicarles a gente que estuvo trabajando en ellos como 30 años cómo funcionaba una máquina, pues como que no tiene sentido. Entonces es por eso que tenemos que valorar la memoria obrera, ¿no? No tanto porque hay que hacerlo, sino porque ellos son los que le dieron acción y vida a estas empresas. Entonces, si vemos entonces el patrimonio histórico, está lo que es tangible y está lo que es intangible. Y lo intangible, la memoria obrera, no se puede dejar de lado, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros en relación al seminario que tenemos? Pues dentro de los coloquios y publicaciones y algunas cosas que hemos trabajado, pues están las entrevistas, está reunir a los obreros, que nos platiquen sus experiencias, que nos hablen precisamente cómo fueron los últimos años de las fábricas. Hemos logrado ciertas cosas, pero mientras más nos adentramos precisamente a estudiar a la memoria obrera, a hacer precisamente, digamos, acto de presencia en los obreros de la ciudad, empezamos con fundidora, luego seguimos con la fama, nos damos cuenta que hay mucho que todavía no sabemos. O sea, mientras más vamos conociendo, más nos damos cuenta de las carencias que tenemos. Y bueno, en ese sentido, si la pregunta es qué tanto nos falta, qué tanto no hemos alcanzado el estudio de la memoria obrera, pues es bastante. Sí, es bastante, y sí tenemos que darle prioridad, porque pues ya las viejas generaciones que trabajaron con muchas de estas máquinas ya pues van desapareciendo. Mi padre es ferrocarrilero, y yo le digo, ya eres parte de un oficio que está extinguiéndose, ¿no? Y él trabajó con máquinas que ahorita ya no son las mismas que los ferrocarriles actuales. Y en ese sentido, imaginen también a todas estas personas que estuvieron aquí trabajando en la fundidora, ¿sí? En la vidriera, en la cervecería, con las viejas formas de hacer industria, y que simple y sencillamente están desapareciendo. Esas cosas se tienen que recuperar, y no recuperar por recuperar, sino por lo que he dicho ahorita, porque le da vida a los espacios, ¿sí? Estos espacios no serían nada sin la memoria obrera, solamente serían fierros allá abandonados, ¿no? Que prácticamente no nos dicen gran cosa, ¿no? Y bueno, creo que para mí eso es lo importante de eso. No, al contrario, o sea, se agradece toda esta introducción, pero también todo este comentario, porque a final de cuentas tiene que ver con la puesta en valor, y también tiene que ver con las aproximaciones a que tal vez en esta cultura y este presente de la inmediatez estamos acostumbrados a que siempre va a haber un término para referir a las cosas, y que estoy a unos clics de distancia, como decían algunos comerciales hace algunos años. O sea, simplemente
eso no pasaba antes. Digo, estaba platicando ahí con un compañero hace unas semanas y me decía, yo me acuerdo cuando entrevisté a unas personas cuando hice la tesis y le dije, ¿y cómo lo hiciste? Pues obvio, estaba en la computadora, pero no había esta base de datos. Tenías que consultar las páginas blancas. La sección amarilla era para lo comercial, las páginas blancas era el directorio telefónico. Y pues buscar apellido y esperar a ver si era la persona. Lo mismo pasa acá, o sea, esa analogía en cuanto a muchas veces el término, por ejemplo, si hay algunos estudiantes aquí de arquitectura o aficionados o gente que le interese, y hemos escuchado la palabra norestense, arquitectura norestense, vernáculo norestense, pero esos son términos que se empezaron a inventar en los 80s más o menos, cuando estaban también estos grupos de arquitectos, investigadores, entusiastas, y estaban buscando un término para referir a esa arquitectura local que tiene también ahí ese pasado, esa historia, tiene una construcción, un saber. Y lo mismo pasa acá también, porque en este caso, pues tenemos aquí a especialistas que han trabajado en archivo y que prácticamente es estar leyendo incluso tal carta, pero tú dices, ¿qué fondo hay para eso? Pues no lo sé, tengo que conocer primero qué es lo que está pasando y luego ver cómo lo clasifico, pero también de acuerdo a una normativa. Y luego, ¿cómo lo voy a conocer? Pues ese es el reto, porque tengo que conocer cómo va desenvolviéndose esto y también tengo que presentar un proyecto para que esto siga captando recursos y también obviamente se divulgue. Entonces, la divulgación del patrimonio, en este sentido, pues sí, es la cuestión, no como dice Jacobo, es una puesta en valor y sobre todo a través de sus actores y también de las personas, porque os digo, ahorita nosotros, si no pregunten a sus padres, a sus abuelos, o sea, quienes todavía tengan la fortuna de tenerlos con vida, y pregúntenles si trabajaron aquí o qué escucharon, y eso es una manera de revivir ese pasado y también le va a dar sentido aquí. Por ejemplo, me acuerdo cuando los silbatos de fundidora eran a mediodía y a las 8 de la noche y estaban 3 turnos y tú, imagínate trabajar 3 turnos para que este titán no se apague porque son pérdidas multimillonarias de dólares, pues sí. Entonces, eso es parte de reconstruir ahí también un objeto a través de sus actores, pero también, en este caso, pues es parte de los retos no solo de investigadores, sino también de la ciudadanía, porque a final de cuentas somos los que vivimos aquí y en este caso, pues, digamos, somos los que tenemos este referente. La cosa es familiarizarnos con ese pasado en común, o tal vez no tan en común, pero que ya estamos aquí y tenemos que, en este caso, familiarizarnos, porque a final de cuentas, toda ciudad tiene su pasado y a donde vas, pues, si no conoces, definitivamente cómo vas a despertar ese gusto por el lugar. Siempre por algo se empieza. Y vamos aquí a la segunda ronda y en este caso tiene que ver con otros retos para el maestro Casillas. Bien, ¿qué consideras, Alberto, que sería coherente hacer para divulgar el patrimonio industrial, pero también respecto al archivo? Bien, primeramente hay que definir un poco lo que es el patrimonio industrial. El patrimonio industrial es el conjunto de los restos de la cultura industrial que tienen un valor histórico, tecnológico, arquitectónico, estético, entre otros. Esto quiere decir que cuando se va a poner una industria, por ejemplo el caso de fundidora, se coge el terreno cerca, como es una industria siderúrgica, de los ríos, de las lagunas, como aquí está el río Santa Catarina o el lago Ceración. Pero una vez que se ponen los edificios, se buscan estratégicamente, se contrata el personal, se buscan los insumos, la energía, la materia prima. Entonces, todos esos son los elementos propios que hacen dentro de los bienes de un patrimonio industrial. Lo que viene siendo ahora es divulgar hoy en día qué restos tenemos de patrimonio industrial. Y consideramos que la ciudad de Monterrey no es como la Ciudad de México, bueno, como el centro o como el sur de nuestro país, que tienen pirámides, centros coloniales. Aquí es algo muy distinto. Lo poco que tenemos son como el Obispado, el Barrio Antiguo y unas cuantas edificaciones en Morelos y en lo que viene siendo ahí el área de la colonia María Luisa.
Sin embargo, nosotros tenemos estas industrias como el blanqueo, que es la industria textil, tenemos la cervecería, vidriera, cementos mexicanos, la extinta fundidora Monterrey, muchas industrias. Y de todas ellas tenemos las chimeneas que preconizan la industrialización, preconizan también el valor material de cada una de las empresas, pero también las empresas tienen un valor para las personas que trabajan ahí. Quiero enfocarme más que nada al siglo XX, lo que son esas industrias. Y cómo esas industrias hoy en día forman parte de nuestro patrimonio. Y uno puede decir, pues, ¿qué tenemos de patrimonio industrial? Lo que tenemos de patrimonio industrial ahorita, pues es el Parque Fundidora, porque es lo que más se anuncia en las noticias, en los spots comerciales. Y no, es más allá de eso. El patrimonio industrial se expresa en las empresas, en las colonias, en los deportes, en la literatura, en muchas cosas. Por ejemplo, yo aquí tengo una parte en las colonias industriales, como la colonia Zarco, que perteneció a la empresa American Smelting, que hoy es céntrica en esa área. Las calles de la colonia Zarco tienen nombres de las minas, como La Prieta, Charcas, Iguana, Rosita, Santa Eulalia, etcétera. O el fraccionamiento Buenos Aires, que se encuentra a este lado. El fraccionamiento de Buenos Aires cuenta con los nombres de los departamentos de fundidora, como Hornos Altos, Aceración, Laminación. O la colonia Estancia Minera, que está en San Nicolás, tiene las calles de los nombres de materias primas, como magnesio, estroncio, aluminio, bario, potasio. O como la colonia Cuauhtémoc, que está también acá por la avenida Nogalar, que tiene la avenida de nombre Titán, haciendo alusión a Industrias Titán, Cartones Titán. También tenemos esta céntrica, aquí tiene nombre de colores, obviamente anunciando al crisol, crisol perla, crisol marrón, pero el crisol es en sí es la olla donde se vaciaban en el departamento de fundición todos los productos. La última tenemos la colonia Cantú. En la colonia Cantú tiene nombres como segunda, tercera y cuarta vidrio, es decir, pertenecía a la industria vidriera. Y eso es donde se expresa el patrimonio industrial en las colonias, pero también lo tenemos en la educación. Tenemos que en las primeras industrias, Cervecería Cuauhtémoc concibió lo que viene siendo la Politécnica Cuauhtémoc para que estudiaran los empleados de la misma empresa. Fundidora Monterrey también en 1911, igual que Cuauhtémoc, creó las escuelas Acero, posteriormente llamadas escuelas Adolfo Prieto, donde eran para hijos de obreros y empleados de fundidora. Tenemos hoy en día también la escuela Eugenio Garzazada, que está acá por Nogalar, y el más evidente de todos, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, financiado también por la Cervecería Cuauhtémoc. En deportes, ¿qué tenemos en deportes? Tenemos el Parque Acero. Antes había un Parque Acero, tenemos que es para ligas pequeñas de Williamsburg, Pensilvania. Tenemos también el Parque Cuauhtémoc, Ciudad Deportiva, que está en Churubusco, que era de Fundidora Monterrey. Entonces, el patrimonio industrial va mucho más allá, es todo lo que no solamente es el trabajo, sino las actividades de vivienda, de deporte, de educación, pero también de aprendizaje. Tenemos el Museo del Blanqueo, que forma parte de la industria textil y que enseña los antiguos procesos del cardado y del tinte de cada una de las piezas de algodón y de manta. Tenemos el famoso Museo de Sitio y Arqueología Industrial, es el Parque Fundidora, donde se muestran todas las edificaciones que están aquí mismo. Y también el Museo del Vidrio, que está de este lado, te enseña los antiguos procesos de la formación del vidrio. También tenemos la apreciación del patrimonio industrial en los intelectuales, como Alfonso de Reyes, Nemesio García Naranjo, el mismo Rangel Frías, Agustín Basabe Fernández del Valle, Porfirio Barba Jacob. Todos ellos aluden a la grandeza de la industria, de cómo las chimeneas preconizaban precisamente la revolución tecnológica, pero también del empleo. Y si nos situamos en 1910 a 1920, la ciudad de Monterrey era una ciudad chaparra, donde
geográficamente la gente que venía del sur o del norte sabían dónde se encontraban las empresas, pues sabían dónde se encontraba vidriera, cervecería, fundidora, porque en aquel entonces lo que predominaban eran las chimeneas. Hoy en día, en este siglo XXI, Monterrey es una ciudad de servicios donde lo que predomina más son las edificaciones multifamiliares o de usos mixtos. Pero es lo que ha cambiado, o sea, lo que es la industria en el siglo XX y hoy en día es una sociedad de servicios. Entonces, ¿tenemos patrimonio industrial? Sí lo tenemos. ¿Lo podemos divulgar? Sí lo podemos divulgar y hace falta divulgarlo porque para divulgarlo necesitamos tener una puesta en valor de ese patrimonio a través de cédulas museográficas. En el caso de Fundidora, ustedes han visto aquí máquinas y herramientas distribuidas por el parque. Antes tenían cédulas museográficas, se han caído, pero es necesario, y no solamente en el parque, sino en diferentes partes de la ciudad de Monterrey, es necesario que se conozca cada una de las edificaciones, porque el patrimonio industrial no solamente son las máquinas, edificios, también la arquitectura. La arquitectura es de lo que viene siendo las bodegas, los almacenes, que son importantes. Los recorridos guiados son importantes porque te permiten conocer, acercarte y también saber las anécdotas y te interioriza para que te sientas más parte del entorno, que es lo que hacen los recorridos guiados. Desafortunadamente, aquí en Nuevo León tenemos un evento que se llama Día de Patrimonio Nuevo León. Ese Patrimonio Nuevo León se lleva a cabo una vez al año. Es el tercer domingo del mes de marzo. Y es gratis. Es de todos los municipios de Nuevo León. Puedes conocer los museos, las áreas deportivas, las áreas ecológicas, o sea, todo. Por ejemplo, personalmente se hizo una vez al año. Aquí en Monterrey se hacen muchos eventos masivos. Se hacen como 6, 7 al año. Entonces, la gente que conoce más y no se conoce mucho sobre la cultura, sobre las tradiciones, sobre el pasado. Entonces, es por eso mismo que es necesario los recorridos guiados. Por otro lado, como había mencionado ahorita mi compañera Claudia, los bancos o archivos de memoria, donde se rescata el valor de los trabajadores, de las mujeres que trabajaban en las industrias, y ese es un caso que es muy importante que hay que retomar, el trabajo de las mujeres. En Fundidora no era muy común encontrar obreras, pero sí en Altos Hornos de México, en la Compañía Mexicana de Lámparas Eléctricas, en muchas áreas, la mujer también fue muy importante en la productividad. Y esos son temas que se necesitan llevar a cabo para revalorar el patrimonio industrial. Muchas gracias, Alberto. Pues, así como también el maestro nos plantea aquí algunos ejes que hay que divulgar, también cuando estamos hablando de patrimonio, pues nos estamos dando cuenta que es una manera de que estamos hablando en parte de nuestro entendimiento de un pasado, pero también haciendo, digamos, una puesta en valor a través de sus actores, como he estado, de alguna manera compartiendo aquí con ustedes. Pero también en este caso, pues hablando de que no todo es trabajo, pareciera que aquí en esta ciudad todo es trabajo y no se habla más que de trabajo, pero hay más vida más allá de las fábricas y hay más vida más allá también, en este caso, de pues cómo entendemos tal vez ahorita digamos, en estos esfuerzos por entender estos objetos, estas estructuras que estamos de alguna manera construyendo en el lenguaje para entender ahí estos objetos, también en este caso serían, digamos, otra cuestión, sobre todo con el asentamiento obrero o las colonias obreras respecto a los centros industriales. Digo, toda ciudad que se ha industrializado en algún punto ha experimentado ese fenómeno, desde los ingleses, pasando ahí por distintas ciudades de Londres, Manchester y demás, hasta, bueno, Monterrey con varias décadas ahí de diferencia, y vemos ahí muchos traslapes de modernidades inconclusas, incluso todavía hasta nuestros tiempos. Pero bueno, estoy entre historiadores, me voy a andar con cuidado, así que… Ok, ¿cuáles pautas consideras tú, Claudia, que deben de ser necesarias para que haya una puesta en valor
pero no solo de la industria o del centro productivo, sino del asentamiento obrero. Ok. Pues bueno, no sé si nos puedan apoyar poniendo la presentación, una pequeña presentación que realizamos, que yo creo que resume así muy apretadamente gran parte de la labor que hemos hecho como seminario, como grupo de investigación sobre el patrimonio industrial. Y bueno, quisiera, estábamos pensando cuánto tiempo tenemos, ya tenemos 10 años, más de 10 años trabajando en esto. Y bueno, dentro de las actividades que hemos hecho precisamente con el fin de, gracias, con el fin perdón, no pasa, ¿cuál? Ya, ok. De las actividades que hemos realizado con respecto al patrimonio industrial, pues son, primero pues la presentación de proyectos dentro del seminario. Aquí tenemos pues sesiones cada mes y los miembros del seminario pues presentan sus investigaciones. Y dentro es decir, los proyectos nuevos, individuales, personales, y entre ellos pues sí hay varios que se han enfocado no solamente al estudio de la industria como tal, sino también de esto que mencionas, ¿no? De las colonias, de la vivienda obrera. Puedo mencionar el caso de Celeste Holguín, que ella está investigando los tejabanes, que pues era un tipo de vivienda. También estuvo con nosotros Manuel Esparza, que él está estudiando precisamente la fundación de la colonia obrera, es la colonia obrera, la moderna, perdón, y así digamos dentro de las líneas de investigación del seminario, pues está así el patrimonio, pero también el urbanismo, es decir, cómo va cambiando, cómo se va reconfigurando el espacio a partir pues de las fábricas, de los espacios de habitación, incluso de los espacios de recreo también, porque como mencionaba Alberto, las fábricas también tenían sus canchas, tenían sus equipos deportivos, etcétera, sus escuelas, que de hecho también hay otros miembros del seminario que se han enfocado en estudiar pues la formación de personas que van a ir a trabajar a las empresas, ¿no? A las fábricas. Entonces, podemos mencionar el caso de la maestra Susana Acosta, que pues ella se ha enfocado precisamente en el estudio de la educación técnica de las escuelas de la universidad, que se han enfocado en la preparación de técnicos. Y bueno, entonces como pueden ver, el trabajo del seminario pues es bastante amplio, ¿no? Y también podemos hablar de proyectos colectivos. En esos proyectos colectivos hemos retomado, por ejemplo, uno de los primeros, de hecho que creo que fue el primero que retomamos, fue el estudio de la fábrica de hilados y tejidos La Fama en Santa Catarina, y fue un estudio interdisciplinario, es decir, no solamente historiadores participamos, sino también, bueno, acá el maestro Jacobo Cleto, que nos ayudó con la parte arquitectónica. Involucramos también a los cronistas y a la comunidad de La Fama, que pues bueno, hizo que los resultados de este proyecto pues se vieran en diferentes ámbitos, en diferentes líneas de investigación, y este trabajo se compartió con la comunidad, ¿no? Se recurrió a ella para el estudio de la misma, que nos dijeran pues por qué era importante ese espacio, que nos explicaran cuáles eran los vestigios que había de la fábrica, qué significaba ese espacio para la comunidad. En esta colonia se sigue conmemorando cada año, hay un festival en donde
ex trabajadores de la fama se reúnen, platican sus experiencias, sus recuerdos sobre la fábrica, y es también pues el resignificar ese espacio, ¿no? Y como mencionó Jacobo, el maestro Jacobo Cleto en estas sesiones que tuvimos de trabajo, pues es una reapropiación, una resignificación del espacio, ¿no? Entonces, vemos, bueno, este fue como uno de los trabajos colectivos que creo que nos ha sido más satisfactorios a nivel de grupo. Se han hecho también coloquios a partir de este trabajo de la fama, pero también se ha incidido en temas de la salud, es decir, hubo un segundo coloquio en donde se trataron temas con respecto a o relacionados con la salud de los obreros, la arquitectura de los hospitales, todo lo que tiene que ver con higiene y prevención de accidentes, etcétera, que también pues forma parte de todo este conjunto de temáticas que estudia el seminario y que tienen que ver también, creo, con el patrimonio, ¿no? Y bueno, vino la pandemia y estas visitas, también realizamos visitas a algunos espacios, a estaciones de ferrocarril, a otros municipios, archivos, visitamos el archivo de FEMSA, visitamos también el archivo de Cadereyta. Entonces, hemos tratado de estar como en diferentes ámbitos ahí activos, o tratar como de tender estas redes, ¿no? Que no sea solamente un grupo de investigadores encerrados en las escuelas estudiando el patrimonio, sino tratar de salir, ¿no? Y se han logrado también pues varias publicaciones. Tenemos también pues el respaldo del Seminario de Patrimonio Industrial a nivel nacional. Entonces, pues formamos parte también de una red nacional de seminarios, y en ese sentido creo que vamos avanzando poco a poco en la divulgación del patrimonio industrial. Y yo diría que dentro de los retos que nos queda es precisamente esta formación o el retomar los testimonios, la memoria. Creo que eso es una situación que tenemos ahí pendiente. Y por otro lado, pues creo que también el incidir un poco más en las redes sociales y también pues tratar de tender estos nexos con otros grupos que estén interesados en la investigación sobre el patrimonio industrial, ¿no? Ya tenemos algunos relación con la Asociación de Archivos del Noreste, como ya mencionaba Alberto, que es algo muy importante porque pues es fuente para nuestras investigaciones. Como les decía, también el formar parte de esta red de seminarios, pero aún así creo que se pueden entender todavía muchos más nexos que pueden favorecer precisamente a la investigación y al desarrollo a la investigación del patrimonio, sobre el patrimonio industrial, y también pues a su conservación y al tratar de llegar a la gente, ¿no? Eso es algo a mí lo que me enseñó mucho el proyecto de la fama, el hacer la investigación y comunicarle ese resultado y tener ese diálogo con los obreros, con los habitantes de esta colonia, de esta comunidad. Pues la verdad es que fue bastante enriquecedor, y algunas cosas, como decía el doctor Jacobo, que uno puede estar como imaginando cómo pudo funcionar ya con las entrevistas y con el diálogo con los obreros. Pues no, era algo totalmente diferente, ¿no? A lo que a nosotros se nos pudo haber ocurrido de la razón de cierto proceso o de algún acontecimiento, y o de algún proceso de una fábrica, de una máquina. Entonces yo creo que sí, el escuchar o el conectarse, reconectarse con la sociedad, con las comunidades de obreros, de trabajadores, creo que también es algo importante.
Muchas gracias, porque sí, a final de cuentas, no es nada más estar ahí en un archivo y estar ahí, como se diría, bueno, coloquialmente, ser un ratón de biblioteca, que no sale casi casi de su casa y nada más está devorando libros. También la cosa es, en este caso, encontrar intereses en común, buscar personas que mantengan ese interés, pero encontrar los medios o crear también los canales para ello. Sí, digo, recuerdo también, creo que el Congreso de Patrimonio Industrial, al menos, si no mal recuerdo, la primera edición fue en el 2018, ¿verdad? Aquí en Fundidora. Bueno, en la escuela, Adolfo Prieto. Bueno, entonces fue cuando yo participé en el 18, la primera vez. Entonces, sí, haciéndole justicia, bueno, pudo haber sido unos por allá por el 2015. Entonces, pues digo, ya tenían ahí, estaban abriendo la brecha en ese sentido de estar ahí dando a conocer todo esto. Y la cosa es que estos seminarios no son para historiadores en general, es para el público en general. Porque a final de cuentas, bueno, pues todos hacemos ciudad y todos compartimos o formamos parte de esta memoria. Y hablando de memoria, ¿cuáles crees tú que son los retos para que haya una práctica ética coherente entre la puesta en valor del patrimonio industrial, pero también de la memoria obrera, Jacobo? Pues ya como ahorita se ha mencionado por parte de aquí de mis colegas, es acercarnos sobre todo a la gente. Yo creo que dejar de ver a estos lugares como monumentos también y ¿cómo se llama? Inalterables, inalcanzables, o sea, no son templos tampoco a los que tengamos que rendir pleitesía. Yo soy muy partidario de que, y insisto, tal vez desde la visión arquitectónica ustedes podrán tener a lo mejor una opinión, de que no podemos andar transformando todo edificio antiguo en museo, ¿sí? Porque si no, pues vamos a terminar teniendo un montón de museos que nadie visita. Entonces, una de las cosas que precisamente le va a dar vida a estos espacios, y bien como ahorita lo decía la doctora Claudia, es primero hacer que la gente que les dio vida estén ahí para que la memoria les vuelva a dar vida, ¿sí? Y segundo, hacer que la gente que no conoce esos espacios los visite. Ahorita, si ustedes voltean y ven hacia las ventanas, vemos mucha gente que viene, va, está visitando el parque, les gusta. Yo creo que el reto es que entiendan también lo que alguna vez fue, pero insisto, no tanto haciendo una apología, haciendo un museo, que ya es un museo en sí, Fundidora, por ejemplo, en este caso, hablando de estos espacios, pero por eso digo ahorita que Fundidora es un ejemplo positivo de cómo transformas un lugar en un lugar vivo y el pasado puede regresar por mucha de la labor que, por ejemplo, ha hecho Beto aquí, él como sobre todo encargado del archivo y muchas otras cosas que ha hecho que habría que mencionar. Pero el resto de los espacios fabriles, antiguos, que están ahí, que se están destruyendo, que están desapareciendo, ¿cómo hacemos para que se mantengan por ahí? Ahorita dentro de las imágenes que puso la doctora, por ejemplo, estaba la Madriguera La Victoria. Hay ejemplos bastante terribles, ¿no? Y el tocayo no me debe mentir, ¿no? Donde pues, te dejan el puro cascarón, quitan todo lo que está dentro y bueno, ¿y eso qué sirve? Sí, entonces ya mejor destruyanlo o hagan otra cosa. Insisto, no estoy diciendo que no se conserve, lo que estoy diciendo es que hay que dar una utilidad y así como hay espacios que son espacios culturales, que precisamente terminan siendo archivos, como el caso precisamente de tantos archivos que fueron edificios históricos de una u otra cosa, también están aquellos que son centros comerciales, que conservan la estructura original. Por ejemplo, allá en la Ciudad de México está la famosa papelera, ¿no? Lo que se está empezando a hacer en Santiago con el Porvenir, siento que ahí también hay algunas propuestas interesantes. Yo creo que ahí es donde estaría lo ético, ¿no? En convertirlo en un espacio accesible, donde la gente conozca esa historia. Por ejemplo, el caso de la fama a nosotros nos acercó mucho porque logramos cosas interesantes en relación a lo que investigamos y demás, pero siempre nos quedó la espinita de que pero el espacio sigue siendo privado, la gente que son dueños no saben mucho qué hacer con ello, no sabemos si tienen alguna idea. Uno quisiera que fuera un espacio público, pero pues no lo es. Quisiéramos que se conociera por lo que fue y lo que representa como la primera fábrica de la ciudad, pero eso es difícil. Entonces, ahí es donde está la labor. Oigan, sí, digo, nuestra labor es guardar la memoria, la de ustedes como arquitectos es precisamente cómo hacemos que esos lugares revivan, ¿sí? Cómo hacemos que esos lugares se conviertan en algo que no nada más son monumentos al pasado, ¿sí?
sino también lugares vivos a los cuales podemos acceder, conocer, ¿sí? Generar una identidad, como es lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Pues, somos parte de una sociedad que muchas veces nos menospreciamos nuestra identidad local, toda esta idea del noreste, como ahorita decías, bueno, noreste vernáculo, pero está el noreste industrial, ¿sí? Y también, y eso también nos representa a veces más que cualquier otro noreste, ¿no? Y entonces esas cosas son las que dices tú, bueno, ¿y cómo le hacemos para traerlo de vuelta? Bueno, pues con estos diálogos, con la creación de estos espacios, ¿sí? Con ideas que puedan hacer que esos lugares abandonados, una idea, imagínense, de alguien de ustedes que digan, en vez de derribarlo, reconstruirlo, hacer algo positivo, que quede por ahí la memoria física, pero también aquella que no está, y que nos deje algo, ¿no? Que solo, y voy a utilizar unas palabras de Beto, porque de él las aprendí, que solo andar tirando por ahí fierros y esperando que crezcan y aventándoles agua, porque eso es lo que pasa muchas veces aquí, ¿no? No, el punto es darle significado, no nada más andar ahí distribuyendo cosas que pensamos que son viejas. Y bueno. No, al contrario, o sea, yo creo que también ahí nos dejas ahí, nos cargas la mano ahí con una gran responsabilidad, porque no es nada más, ¿cómo decirlo?, hacer una especie como de capilla del trabajo o este tipo de cosas, o sea, no es un lugar devocional, más bien es un lugar que ya, o sea, está inmerso en otro contexto y que en este caso pues tiene que ser disfrutado, pero de una manera respetuosa, de una manera que también lo reviva. Yo creo que, por ejemplo, uno de los retos que se está teniendo ahorita y que también ha sido una labor entre otros arquitectos que están estableciendo un diálogo con desarrolladores urbanos, sería, por ejemplo, bueno, yo creo que para los aquí presentes, digo, estoy hablando de los estudiantes, bueno, no, para todos en general, la Casa Langstroth, lo que en su momento le llamaron la ferretería más hermosa del mundo, quién sabe qué tan cierto haya sido eso, pero en sí, o sea, tiene también ahí una belleza, la diseñó incluso un ingeniero civil, tiene como novedad de que es uno de los primeros edificios en concreto armado que se hacen, pero pues sí, hay retos en cuanto a, bueno, ya se está rescatando el inmueble, pero al mismo tiempo se va a hacer otro desarrollo. Y luego entran ahí cuestiones como, ¿cuál es el tipo de estructura? Yo ya tengo esto. Y ese tipo de cuestiones que dices, bueno, ¿hasta dónde sí se puede manipular de una manera respetuosa esto? O sea, a final de cuentas no es nada más quedarnos ahí con un montón de ladrillos y unas estructuras de acero que pues que nos dicen mucho si lo vemos desde una perspectiva, pero a otros no les pueden decir nada, simplemente van a ser ahí formas caprichosas que alguien se inventó por ahí. Y en realidad pues nos damos cuenta que la arquitectura nos engloba a todos en el sentido de que son productos que diseñamos de acuerdo a un presente, aunque sea muy del siglo XVIII esa idea, pero prácticamente toda esta racionalidad es la que nos ha venido formando últimamente. Y bueno, pues aquí en este caso agradezco a todos ustedes por su atención, agradezco a los invitados ahí por aceptar la invitación, pero agradezco también la invitación ahí pues ahí también para moderar este panel. Gracias a todos. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas o respuestas, porque esto es una provocación también. Se valen preguntas, se valen respuestas, se valen motivaciones y provocaciones. Es para nosotros bien importante generar una provocación. Lo platicaba con el maestro Casillas al principio. Creo que el patrimonio industrial, o donde vamos a encontrar un crecimiento por el lado de los arquitectos, lo platicaba el doctor también, qué responsabilidad tienes tú, qué responsabilidad tengo yo en la confrontación de ideas, ¿no? Estas tribunas, estos puentes que no se han tendido, se tienen que tender. La doctora también hablaba de, ¿y qué podemos hacer, no? ¿Y a dónde podemos ir con estas métricas? Lo mencioné al principio, hay métricas, hay investigaciones que tienen que permear en los arquitectos, sin duda alguna, ¿no? Digo, la ciudad se sigue haciendo sola, nadie nos pone o nos da un vale, ¿no? Oye, te pido permiso, ¿no? También ahí hay una vorágine, un espacio abierto, y creo que tenemos que atenderlo y hablándonos
es lo más indicado, ¿no? Haciendo como en retrospectiva un mapeo de lo que se platicó. Si alguien quiere hacer preguntas, alguien tiene alguna inquietud, está abierto el foro en este momento. Mi nombre es Dana, soy estudiante de arquitectura. Se me hace muy interesante este tema porque sí tienen mucha razón de que tenemos estos patrimonios industriales que son totalmente diferentes a las naves industriales que están haciendo ahorita, que literal son puros de que láminas y columnas de metal. Creo que viendo ese punto de vista, que ahorita ya no se están construyendo edificios así, es como que de mayor importancia darles a conocer a la sociedad de que tenemos estos patrimonios. Entonces, pues sí, es más como un comentario, o no sé si tienen alguna opinión al respecto de eso, de por qué ya no se está haciendo una arquitectura como se hizo en Fundidora en la época actual, que pues sí está difícil, ¿no? O sea, es algo muy bonito y siento que también, pues, aparte de arquitectura, como que servía más para el uso y ahorita ya como que nada más ponen la practicidad. Entonces, no sé, ¿qué opinen sobre eso? Bueno, empiezo yo y se lo paso a mis compañeros. Rápido, yo creo que tiene que ver con la misma historia, ¿no? O sea, hay una historia ahí que podríamos ampliar en relación a las necesidades, los materiales, pero una cosa que me ha dejado este oficio de historiador, y ahorita una cosa que también recuerdo que es precisamente acercarnos a los arquitectos, es que los dos vemos cosas que a veces uno ve y el otro no ve. Creo que Claudia recuerda que una vez íbamos rumbo a Santa Catarina y íbamos con un arquitecto que nos decía, mira, esa vieja fábrica o esa nave que está ahí, todavía guarda el viejo estilo. ¿Te acuerdas de Víctor Cavazos? Que nos decía, y a veces dice, sí, mira, ahí está, y no nos dimos cuenta de que hay lugares que todavía guardan el viejo estilo, se mezclan con otros tantos y a veces no lo llegamos a reconocer. Por eso digo que la labor es de ambos sectores. En este caso, por ustedes como arquitectos, tú como historiadores, en general de toda la sociedad, es tratar de reconocer dónde está lo histórico y dónde estamos nosotros para adecuarlo a las necesidades que van apareciendo. Sí, yo sé que ahorita no podemos cambiar las cosas y tratar de volver a utilizar los viejos materiales y los viejos estilos, pero sí podemos por lo menos recuperar los viejos espacios y transformarlos y adecuarlos a los nuevos, ¿no? Yo creo que en ese sentido es la labor que estoy invitándolos a ustedes y pues es una cuestión de ingenio, es una cuestión de voluntades, pero véanlo como un área de oportunidad en su carrera, ¿no? Porque yo sé que a lo mejor hay intereses muy marcados en relación a otras áreas, pero precisamente la recuperación del patrimonio industrial, a lo mejor ahorita lo ven como algo que nada más lo vemos aquí en Fundidora, pero con el tiempo cada vez más fábricas están desapareciendo, se están transformando y ahí va a estar su chamba. ¿Sí? Y perdón si soy tan directo, pero sí, es que ahí va a estar, no hay de otra. No, Sí, pues digamos como, perdón. No, adelante. Me acuerdo también del caso de la Ixtlera, que está allí en Santa Catarina. Esta es una fábrica también pues de principios del siglo y la fábrica está un poco grande y lo que se puede ver desde fuera, porque pues pues como es propiedad privada no hemos podido entrar, pero creo que ese es uno de los retos también, el que si se identifican estructuras que son pues históricas, que tienen valor arquitectónico, cierta estética que pues ustedes conocerán mejor y podrán identificar mejor que nosotros como historiadores, que a veces no va tanto por ahí en nuestra formación, pues tratar como de fotografiarla, de ver si pues hay alguna manera de platicar con los dueños, de ver si tienen alguna información sobre de qué fecha es, quién la construyó, etcétera, ¿no? Porque si de afuera se veían pues estos bodegones que pues ya son muy antiguos, pero pues están encerrados, ¿no? En la fábrica
Y en otra fábrica, que creo que es una fábrica de pintura, tiene estas estructuras que el arquitecto Cavazos decía que eran, ¿qué? ¿Cascarones? Sí. Y que estas estructuras son como muy características de un arquitecto, ¿no? Un arquitecto en específico, ahorita no recuerdo el nombre, hizo este tipo de construcciones en donde, como ya también he estudiado, Alberto, en el caso de las chimeneas, pues no es solamente la parte funcional del edificio, ¿no? Sino también hay otro mensaje allí, ¿no? Un mensaje de modernidad, un mensaje de pues precisamente de querer producir algo estético, moderno. Entonces, pues eso es, digamos, pero pues los dueños de las fábricas muchas veces lo que ven es lo funcional, ¿no? Entonces, si esto ya no me funciona o necesito ampliar este espacio o cambiarlo, pues muy probablemente esas estructuras vayan a ir desapareciendo, ¿no? Entonces, pues ese es un reto que tenemos con respecto al patrimonio industrial más actual, ¿no? Ya del siglo XX, porque aparte pues ese patrimonio pues no está identificado, está en propiedad industrial, no está clasificado, entonces pues está muy susceptible a que se pierda, ¿no? Sí, de hecho, abonando un poco ahí y para pasar a otra de las preguntas al público, dentro de las categorías curatoriales hubo una categoría transversal que le llamamos nosotros de readaptación de uso, precisamente abriendo la tribuna a esta conversación que estamos teniendo ahora, para que se pudiera premiar, ¿no? Porque también atender a esta reconversión del espacio, ¿no? Yo te puedo poner por ejemplo, la arquitectura de las escuelas, estos espacios que son muy nobles, que hay una reconversión del espacio que utilizamos como albergue, para vacunarnos, para juntarnos a una asamblea, para hacer comunidad, ¿no? Entonces también esta vocación que pueda tener este nuevo espacio industrial en una reconversión, que era lo que sugería el doctor, ¿no? Entonces, bueno, abre un poco el esquema hacia cómo nos vinculamos entre patrimonio industrial y arquitectura o readaptación de uso. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Adelante, Jacobo. Hola, esto es raro porque pues siempre platicamos, ¿no? Pero sí quizás sea importante enfatizar que su labor es documentar y que es una labor valiosísima. Y la labor de los arquitectos no solamente es proyectar, es gestionar también. Creo que estos espacios, generar sinergias, el estar aquí, pues es establecer vínculos, porque a final de cuentas lo de ustedes es tratar de documentar, y documentar significa reconocer el espacio, reavivar esa memoria, pero al final el patrimonio necesita gestión. Y ahí es donde entra el arquitecto, porque el arquitecto es el que puede convencer al cliente de recuperar ese espacio, de darle una segunda vida o de por lo menos tratar de mantenerlo. O sea, al final cuando estamos hablando de patrimonio industrial, sí estamos hablando de funcionalidad y ahí es donde queda su verdadera autenticidad, pero lo importante al final es mantener esa memoria. Entonces creo que estas sinergias son importantes y les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de venir. Lo digo públicamente. Gracias. ¿Alguien más? Una última pregunta. ¿Tenemos tiempo pedido? Claro. Adelante. Mi pregunta es sobre si hay tantos espacios como privatizados y también algunos que, digamos, se están perdiendo, y creo que un factor muy importante es la urbanización. ¿Cómo qué se puede hacer para conservarlos? ¿Hay alguna manera como donde se puedan proteger más? Si ya se van a derrumbar, ¿ustedes tienen algún permiso o alcance de poder llegar y hacer como un levantamiento de qué había, o se pierde todo y toda la información? ¿Puedo contar? Bueno, aquí es donde precisamente pues el conocimiento, digamos, la labor tanto de historiadores, arquitectos y demás, que puedan reconocer que existe ese patrimonio, pues digamos, lo denunciamos, digamos,
no sé si esté bien decir esa palabra, pero pues que digamos, hagamos notar que está ahí ese espacio, que es parte, puede ser un espacio patrimonial para la fábrica. Y bueno, si hablamos de una propiedad privada, pues ahí depende mucho del dueño, ¿no? Pero, digamos, una forma en la que podemos actuar como sociedad, creo yo, es el pedir a nuestros legisladores que impulsen leyes que protejan al patrimonio, ¿no? Que den oportunidad, a lo mejor digamos, si no se puede conservar, porque al final de cuentas no todo se puede conservar, es por lo menos documentarlo, ¿no? De decir, bueno, esta estructura existía, funcionaba para esto, así se veía, y bueno, creo que esa es la lucha que nos toca a todos como sociedad, ¿no? El tratar pues de tener ese respaldo legal y de pues pedirle a nuestro gobierno que se interese también por la protección de ese patrimonio, ¿no? Entonces, creo que ahí es tarea de todos, ¿no? Otro de los puntos aquí también es determinar, en el caso que, por ejemplo, en el Parque Fundidora aquí tenemos en nuestra área de arquitectura, el Departamento de Arquitectura, y ellos siempre remiten al Archivo Histórico de Fundidora cada una de las piezas que están en funcionamiento. En el caso de las bombas que sacan el agua para el Canal Santa Lucía, una de ellas ya dio lo que tenía que dar, era de 1960, era de Fundidora y seguía funcionando. Si se presenta la oportunidad de decidir, ¿se tira o no se tira? Obviamente ellos me aventaron a mí la pelota y lo que yo realmente determiné ahí es que la pieza en sí no tenía mucho valor, pero eso es lo que quieren aquí la mayor parte de las autoridades es saber qué se queda y qué no se queda, porque casi a nadie le interesa los bienes patrimoniales, sino que quieren deshacerse para tener cosas nuevas, sustituir lo viejo por lo nuevo. Y aquí es determinar qué es lo antiguo y qué es lo viejo. En este caso que le estoy hablando a ustedes de esta bomba, determiné que la bomba en sí no valía mucho, pero lo que sí valía era de dónde se encontraba la bomba. Estaba precisamente en la Noria, aquí en la parte sur en la parte sur del parque, pero estaba pegado hacia el río Santa Catarina. Esa Noria se construyó en 1935. Conozco los metros de profundidad hacia abajo y hacia el río. Entonces, realmente el que tenía valor patrimonial no era la pieza, sino el lugar donde se encontraba la pieza. De tal manera que les comentaba a las autoridades del parque que la pieza en sí, aunque no valía, era un referente por el valor de lo que se encuentra en el área. De tal manera que no se tiró, se ha preservado, se cuida, y porque esa bomba te dice que en esa noria salía el agua y se distribuía a todos los departamentos de la fundidora. Y es ahí donde uno tiene que ver también, evaluar qué es lo viejo y qué es lo nuevo. Aquí tenemos tornos que aquí en la colonia obrera los están manejando, están funcionando. Y me han preguntado a mí, ¿por qué estos valen más que los que están afuera? Precisamente por el entorno geográfico en donde se encuentran ellos. Es decir, este lugar fue una empresa siderúrgica, la primera en América Latina, donde hombres imprimieron su fuerza sobre esas máquinas y generaron un producto. Entonces, estas piezas, por el hecho de estar aquí, tienen un valor. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le cuantificas tú? ¿Cuánto vale este edificio? También es otra de las preguntas que me hacen. No tiene valor, porque es incalculable. ¿Sí? Entonces, para saber todo eso necesitas conocer los planos, la historia de cómo se construyó, quién lo construyó, para qué servía. Todo eso antes de determinar si la pieza tiene valor o no tiene valor. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que ver desde los archivos hasta la pieza. Un último comentario con eso. El INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene un catálogo de monumentos históricos y edificios, es que lo son. Ahí está, uno lo puede consultar y supuestamente te dice cuáles son los edificios que están protegidos,
para saber por ejemplo cuáles no. Pero ¿cuál es el problema con ese catálogo? Que fácilmente hay gente que no le hace caso, se ampara para construir cualquier cosa ahí porque son espacios privados. Entonces por eso decimos que es una cuestión de voluntad, porque por más que existan reglamentos, como el catálogo de monumentos históricos, como legislaciones que puedan precisamente a lo mejor detener todo este proceso que llamamos de gentrificación, que espantosamente se está dando, por ejemplo, ahí en el barrio antiguo. Si no hay una voluntad y una conciencia para entender que hay edificios que necesitan valer, como dice Beto, que son incalculables y no se trata de ponerle precios, sino de conservarlos, entonces no vamos a avanzar. Entonces por eso vuelvo a insistir, chamba de ustedes, chamba de nosotros, que cuando lleguemos a ese punto de que a lo mejor ustedes son estudiantes, pero en algún momento van a tomar decisiones, ¿no? En la construcción de algún edificio o algo por el estilo, y ahí es donde dicen ustedes, bueno, ¿dónde está lo que vi este día? ¿Sí? Lo que he estado viendo en mis clases, ¿no? Porque así como a lo mejor como historiadores nos pueden decir, oye, haznos una historia bonita de alguna empresa, gobierno, que quedemos bien y sabemos que eso no es ético. Imagínense también cuando les toque meter mano a un edificio histórico, porque sí, parece que es más fácil destruir y pues construir lo nuevo, y lo otro requiere ingenio, y ahí es donde precisamente también requiere pues eso, ¿no? Conciencia de qué es patrimonio y bueno, tratar de recuperarlo. Excelente, excelente. Pues ser honesto es ser potente, ¿no? Queremos darles las gracias a los 4 por liderar esta mesa. Voy a llamar al estrado a la arquitecta Abril Balbuena, presidenta del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, para entregarles unos reconocimientos. Si quieres yo los menciono, Abril. Adelante. Sí. Si quieres decir algo para cerrar la sesión. Nada más agradecer a todos esta noche el haberse tomado el tiempo de tener este diálogo con los expertos, y a ustedes también por tomarse el tiempo de compartir con todos nosotros pues esa experiencia que tienen sobre el tema. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, arquitecta. Muy bien, está el doctor Jacobo Castillo Olivares. Le entregamos su reconocimiento. Muy bien, está el arquitecto Antonio Garza, nuestro moderador de la noche. Está el licenciado en Historia, el doctor Alberto Casillas Hernández. Y finalmente, y no menos importante, la doctora Claudia Domínguez García. Muchas gracias. Bueno, con esto hemos concluido la mesa del Interludio 1, Dialécticas sobre Patrimonio Industrial. Muchas gracias a todos por su asistencia.